Hola, bienvenidas a este nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer estos gorritos que son doble faz, ¿sí ves? Son por un lado de un color y por otro de otro color. Quedan súper bonitos, como ves. Te muestro este. Sí, los puedes usar como quieras si tienes dos gorritos en uno. Sí, son súper fáciles de tejer, súper versátiles porque tú puedes jugar. Yo te los voy a enseñar a hacer en punto jersey, que me gusta mucho a mí. Me quería un gorrito así súper sencillo, pero que fuera bien calientico, sí, que fuera como abullonadito. Y qué buena opción tener dos gorros en uno, ¿no? Queda con esta franjita, sí, que se la podemos dar o no se la podemos dar en realidad, pero me encanta como queda así, sí, como con una franjita de la sorpresa que hay adentro, que es otro gorrito. Como siempre, yo te lo enseño a tejer a medida, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una muestra, nos vamos a tomar la medida de la cabeza y vamos a empezar a hacer unos cálculos, ¿sí? Son súper fáciles, súper sencillos. Igualmente yo te muestro exactamente cómo lo hice yo, cuántos puntos levanté, cuántas vueltas tejí, cuántos centímetros tejí, porque hay una gran diferencia, porque mi tensión no va a ser igual a la tuya, entonces va a cambiar, ¿sí? Por eso es tan importante hacer una muestra, así hayas conseguido exactamente los mismos materiales que yo. Siempre te invito a que hagas la muestra para que estemos seguras de que te va a quedar bien, si no te va a quedar más chiquito o más pequeño. Entonces yo te digo exactamente cuántos centímetros tejimos de acá, de las disminuciones, ¿sí? Así te queda bien, ¿sí? Y te queda bien a ti, a tu cabeza o a la persona a la que se lo vayas a tejer. Bueno, es un proyecto que es obviamente en agujas circulares, que no tiene ningún tipo de costura, así que es mucho más ameno de tejer. Cuando terminaste ya te lo puedes poner y usar, ¿sí? Así que bueno, espero que te guste y vamos a empezar. Bueno, entonces, ahora nos vamos a tomar la medida de la coronilla de la cabeza. Te voy a mostrar cómo, ¿sí? Ahí. Entonces vamos a agarrar 1 centímetro y te lo vas a poner simplemente así en tu cabeza, ¿sí? Que quede bien apretado, ¿sí? Y vamos a tomar esa medida. En mi caso son entre 53 y 54 centímetros, ¿sí? Entonces a esa medida yo te lo muestro ahora en los cálculos, pero yo no tejo exactamente esa medida en el gorrito, o sea, no hago los cálculos en base a 54 centímetros, pongámosle, porque el gorrito tiene que quedar como bien ajustado, ¿sí? Y siempre cede bastante. Entonces lo que hacemos es restarle a esta medida más o menos entre 8 y 10 centímetros. ¿De qué va a depender? De cuán ajustado quieras tu gorrito. Yo acá lo hice de 44 centímetros, ¿sí? Mi medida para calcular cuántos puntos montaba fue de 44 centímetros. Entonces, si ven, queda súper bien, queda perfecto, queda apretadito, o sea, es para usarlo en realidad cuando hace bastante frío, ¿sí? Pero si a ti no te gusta, o sea, tampoco queda pegado que me moleste o me vaya a dar dolor de cabeza, no, tampoco. Pero sí me queda ajustado. Si tú lo quieres que te quede un poquito más holgado, ¿sí? Porque si tú le das más holgura a esta parte de acá, que es como la circunferencia de la cabeza que nos tomamos, acá arriba también le vas a dar más holgura, ¿cierto? Entonces te va a quedar acá no tan pegado como a la cabeza, sino que te va a quedar como más sueltecito. Entonces eso depende de lo que a ti te guste, pero a ti no te gusta que quede así. No te gusta que quede así tan pegado y te gusta un poquito más holgado, entonces ahí no le sacas 10 centímetros, sino le sacas 8 centímetros nada más. Así te va a quedar bien. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para este tutorial van a ser unas agujas yo voy a usar el número 4,5 y unas agujas de un número menos, ¿sí? En este caso yo voy a usar las 3,5, pero acuérdense que yo este tutorial lo voy a enseñar a hacer a medida, entonces puedes usar las agujas que quieras. Luego vamos a necesitar
algunos marcadores de puntos y luego vamos a necesitar un hilado auxiliar, sí, con un color contrastante para montar los puntos, y luego vamos a necesitar dos hilados que sean del mismo tipo de hilados y del mismo grosor, que sean de dos colores diferentes, ¿sí? Para hacer el gorrito de un color por un lado y de otro color por el otro, ¿sí? De doble paso. Yo estoy usando para este gorro, estoy usando una mezcla de merino y acrílico de esta marca de Lanners, ¿sí? Y está recomendado para unas agujas entre el 3 y el 4, ¿sí? Yo os voy a usar unas agujas del 4,5 porque me gustó más cómo se ve la muestra. Entonces, el tipo de hilado tiene 19 vueltas por pulgada. Si todavía no sabes cómo funciona este método para saber los grosores de los hilados, te dejo acá el link a un video donde explico esto, y en ese video tienes una tabla, sí, que te puedes descargar en la descripción, donde te muestro según cuántas vueltas a ti te dé por pulgada, qué tipo de hilado es. Entonces este es según la tabla, que te la pongo acá también, acá la vamos a ver. Es un tipo fingering, o sea, un hilado grosor número 1, súper fino, ¿sí? Porque tiene 19 vueltas. Esto te sirve, ¿sí? Para tener una referencia de qué tipo de hilado es, ¿sí? Es como la forma más específica que tenemos para saber qué hilado estoy usando yo y qué hilado necesitas usar tú, si quieres hacerlo exactamente como yo lo estoy haciendo. Pero recuerda que yo te estoy enseñando a hacerlo a medida, así que el hilado que tengas en casa o el hilado que más te guste lo puedes usar haciendo los cálculos y la muestra como te voy a enseñar. Entonces vamos a tejer una muestra, que te voy a dejar acá el link a cómo haces una muestra en circular, ¿sí? Para siempre tejer del mismo lado del tejido, digamos, por el lado siempre del derecho, para que nos dé los cálculos exactos, ya que en plano nosotros tejemos por el derecho y por el revés, pero en circular, que es como vamos a tejer el gorro, siempre vamos a tejer por el derecho. Entonces hay que hacer una muestra en circular. Te enseño en este video de nuevo cómo hacerla. Vamos a hacerla de 10 por 10 y una vez la tengamos hecha vamos a medir cuántos puntos tenemos en 10 centímetros. Se la hacen bien, la pueden bloquear si quieren. Yo la voy a hacer así nada más porque yo no voy a bloquear el gorrito. Y vamos a contar cuántos puntos hay en 10 centímetros, ¿sí? Entonces se van así. Se fijan pues que esté bien bloqueadito, bien estirado, ¿sí? Para contar. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, ¿sí? Entonces yo tengo en 10 centímetros, tengo 20 puntos. Y luego hago lo mismo con las vueltas, pongo así el centímetro bien, ¿sí? Y cuento cuántas vueltas tengo en 10 centímetros. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los cálculos. Entonces tenemos que la circunferencia de la cabeza, después de haberlo medido, entonces en mi caso son 54 centímetros, a los cuales le voy a restar 10 centímetros, ¿cierto? Como les contaba, yo siempre le saco 10 centímetros para que me quede bien ajustado a la cabeza, ¿sí? Entonces yo voy a usar la medida de 44 centímetros. Entonces ahora ya tenemos también los datos de nuestra muestra, que eran que en 10 centímetros yo tenía 20 puntos. Y también hicimos los de las vueltas, que no son obligatorios, pero también está bueno tener esa información, que es que en 10 centímetros tengo 28 vueltas, ¿sí? Todo esto entonces lo hice con el número de agujas, la muestra la hice con el número de agujas más grande, ¿sí? En mi caso fue el 4,5 milímetros. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es simplemente una regla de 3, ¿sí?
Entonces vamos a hacer una regla de 3 simple que dice que en 10 centímetros tengo 20 puntos. Entonces en 44 centímetros, ¿cuántos puntos tengo? En mi caso me dio esto, uno lo multiplica así y lo divide así. Entonces tenemos que 44 por 20 dividido 10, en mi caso son 88 puntos, ¿sí? Este número es importante que sea par, ¿sí? Entonces si les da un número impar, lo redondean o para arriba o para abajo, para que el punto elástico, como estamos tejiendo en circular, para que el punto elástico empiece en un derecho y termine en un revés, ¿sí? Y no me queden dos revés o dos derechos en esa unión, ¿sí? Entonces es importante que sea un número par por eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el gorrito? Este es como el cálculo que tenemos que hacer para saber cuántos puntos vamos a montar. Entonces ahora sabemos que vamos a montar 88 puntos. Y entonces yo voy a montar esos 88 puntos y voy a tejer 6 centímetros en punto elástico, ¿sí? Uno por uno, pues el punto elástico normal, con las agujas del número menos. O sea, yo hice mi muestra con las agujas del número, que con el número más grande. Ahora el punto elástico yo lo voy a tejer con mis agujas 350, 3,5 milímetros, ¿sí? Voy a tejer 6 centímetros. Luego voy a tejer 12 centímetros en punto jersey o punto liso, ¿sí? O sea, o punto derecho todo entero, ya con mis agujas del 4,5, ¿sí? Y luego voy a hacer unas vueltas de disminución, ¿sí? Para terminar mi gorrito. En total, esta parte son 9 vueltas, ¿sí? Que las vamos a tejer 9 vueltas. Entre una vuelta, pues como que tiene una vuelta de disminución, una vuelta de descanso, una vuelta de disminución. Entonces en realidad son 5 vueltas de disminución, 4 vueltas de descanso entre esas 9 vueltas que vamos a tejer al final, que todas las vamos a tejer iguales para darle como esta forma al gorrito. ¿Qué pueden hacer ustedes aparte si quieren para tener como más ordenado? Porque acuérdense que vamos a hacer este gorrito doble faz. Entonces en realidad lo que hacemos es que tejemos un gorrito así, ¿cierto? Tun, tun, tun. Bueno, un poquito chueco me quedó. Y luego vamos a tejer el otro gorrito así pegado para abajo, ¿sí? Con igual, o sea, vamos a tejer como un espejo, ¿sí? Entonces vamos a tejer con el mismo número de vueltas, ¿sí? Exactamente, los dos tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces una cosa que está buena para uno cuando teje a 100 centímetros, también lo pueden ir siguiendo con los centímetros, pero para ser mucho más exactos yo ya puedo sacar cuántas vueltas son 6 centímetros, cuántas vueltas son 12 centímetros y eso, ¿sí? Entonces yo ¿cómo hago eso? Vamos a hacer acá. Vamos a saber cuántos son los 12 centímetros, los 6 centímetros, que igual esos 6 centímetros, como yo los voy a tejer en otro punto y con otro número de agujas, va a variar un poquito, pero para tener como una base para empezar, y ya después si tienen que tejer una vuelta más, les va a tocar tejer un poquito más, digamos, pero ya saben más o menos cuántas pueden ser. Y cuando terminen esos 6 centímetros de tejerlos, entonces ahí sí cuentan cuántas vueltas tejieron y se lo anotan, ¿sí? Entonces vamos a hacer 6 centímetros con la muestra de las vueltas. Entonces yo tenía que en 10 centímetros tengo 28 vueltas. Entonces en 6 centímetros ¿cuántas vueltas tengo? Y esto me da 16,8 puntos. Pero yo al final tejí 21 vueltas. Yo al final tejí 21 vueltas para que me dieran 16 centímetros. Entonces esta parte
no sale también con los cálculos, ¿sí? Entonces acá en la parte del elástico simplemente van tejiendo. Cuando lleguen a los 6 centímetros cuentan las vueltas o las van contando mientras van tejiendo y se las anotan para que en la otra parte del gorrito que sigue para abajo tejan ese mismo número de vueltas. Y luego sí podemos sacar los de los 12 centímetros. Este sí nos va a dar porque esta es la parte de la muestra. Entonces tenemos que 10 centímetros. Yo tenía 28 vueltas. Entonces en 12 centímetros, ¿cuántas vueltas tengo? Y a mí esto me da 34 vueltas, ¿sí? Entonces yo voy a tejer acá 21 vueltas, acá 34 vueltas. Y luego voy a tejer las 9 vueltas de las disminuciones, que después lo vamos a ver. Entonces así yo ya sé cuántas vueltas tengo que tejer y eso. Pero esta parte no es obligatoria, ustedes pueden ir sacando cuántas vueltas van a tejer mientras tejen, si lo van midiendo y van sacando cuántas vueltas tienen que tejer. Así saben exactamente cuánto van a tejer para el otro gorrito. Sí, es importante que quede igual. Igualmente uno también puede ir midiendo el otro gorrito y va a salir lo mismo, pero a veces la tensión puede cambiar o algo. Entonces está bueno ya tener esto también, como para uno no tener que estar con el centímetro todo el tiempo midiendo el gorrito. Entonces hasta acá son los cálculos que tenemos que hacer. Como ven, son súper sencillos y ahora sí podemos empezar a tejer. Bueno, entonces para empezar vamos a montar los puntos. Yo les dejo acá otro video donde les muestro detalladamente cómo se montan los puntos de la forma de la cola larga, que es como a mí más me gusta montar, pero los pueden montar de la forma que a ustedes más les guste. Entonces, para esta forma hay que medir primero la cola larga que tenemos que dejar. Y esto lo hacemos midiendo la cantidad de centímetros que vamos a hacer, ¿sí? En este caso vamos a tejer 44 centímetros de la circunferencia, o yo voy a tejer eso. Entonces pongo mi dedo ahí y mido eso 3 veces, ¿sí? Voy hasta acá, entonces ahí estaría 2 veces, 3 veces. Cuando son hilados un poco más gruesos, yo recomiendo dejar 3 veces y media o hasta 4, ¿sí? Porque se gasta un poco más de hilado. Entonces, esta es la cola larga que dejo a un lado, ¿sí? Y acá monto mis puntos. O me pongo, digamos, el hilado en mi mano izquierda. Entonces, los puntos los vamos a montar con la aguja del número mayor, ¿sí? Y luego vamos a tejer el punto elástico con la aguja del número menor. En mi caso voy a montarlos con 4.50 y luego voy a cambiar a las 3.50. El montaje de puntos vamos a hacer como temporalmente, ¿no? Después vamos a volver a agarrar esos puntos y vamos a seguir tejiendo para ese otro lado. Entonces estamos usando un color contrastante, ¿sí? Y queremos que después vaya a ser fácil volver a agarrar los puntos. Entonces por eso lo vamos a hacer con una aguja, con la aguja, digamos, principal. Así nos quedan más sueltecitos. Entonces yo simplemente doy acá la vuelta y empiezo a montar. Sí, yo lo que recomiendo es que cada vez para que sea más fácil contar los puntos, cuando son muchos, yo tengo que montar acá 88 puntos. Cada 20 o cada 10 puntos pongo un marcador, ¿sí? Entonces acá podemos poner 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 20. Pongo un marcador. Sí, y así sucesivamente voy poniendo marcadores y así al final yo ya puedo contar más fácil los puntos. Entonces voy a terminar y volvemos. Bueno, entonces acá yo ya terminé de montar los puntos, ¿sí? Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a cortar este hilado
que es mi hilado auxiliar, lo corto, lo pongo a un lado. Acá si quieren pueden hacer un nudito. Acá podemos hacer un nudito para que no se nos vaya a desbaratar, no hay que apretarlo mucho, solo para que ahí se quede fijo ese primer punto. Y entonces ahora vamos a montar los puntos, ¿sí? Vamos a decir, bueno, con cuál color quieren empezar y vamos a tejer esa primera vuelta. Voy a dejar una colita para poderlo después esconder, y acá vamos a tejer esta primera vuelta normal, o sea, en plano, ¿sí? Vamos a empezar con un derecho y tejemos, ahora ya paso acá, un revés, un derecho, y ahora ya sí me pasé a mí, vamos a poner esto acá, ya me pasé a mí a mis agujas que son del número menos para hacer el punto elástico, ¿sí? Entonces vamos a tejer toda esta vuelta así en plano, agarrándonos de este primer, y en la próxima vuelta es donde unimos el tejido, ¿sí? Entonces ahora vamos a unir el tejido. ¿Qué tengo que tener en cuenta para unir el tejido? Que el hilado que va al ovillo lo tengo que tener en mi mano derecha, ¿sí? Así. Sí, entonces si ven, así yo ya tengo mi hilado en mi mano derecha. Entonces yo acá te había terminado con un revés, aquí así. Acá voy a empezar con un derecho, ¿sí? Entonces yo simplemente lo que puedo hacer para ayudarme es agarrar esta hebra que me quedó acá y agarrar las dos y tejer con estas dos, unirlo bien para que no se me desarme cuando lo teje. Entonces vamos a poner un marcador de puntos que va a ser nuestro comienzo y final de vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tejer este primer punto para que se nos una bien con las dos hebras, ¿sí? O sea, la hebrita que cortamos recién cuando tejimos la primera vuelta con el hilado principal y la hebra que va al ovillo. Entonces simplemente unimos acá, tejemos este primer punto bien con estas dos hebras. ¿Sí? Ahí me queda bien unido, y ahora puedo ya empezar a esconder esta segunda hebra, la chiquita, y tejer un par de puntos con esas dos hebras, digamos. Entonces voy a tejer unos punticos con esas dos hebritas y ya simplemente lo puedo sacar y sigo tejiendo con una hebra, y ahí ya tengo mi tejido unido en circular, ¿sí? Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tejer esta vuelta, ¿sí? Voy a tejer esta primera vuelta toda en punto elástico como veníamos tejiéndolo, ¿sí? Un derecho y un revés. Bueno, acá ya terminé la primera vuelta, lo único que hay que hacer es pasar el marcador y tejer este primero, el derecho, ¿sí? No se preocupen si ahí al principio les queda, ¿qué dice acá? Espérense que me equivoqué, porque en realidad estos dos eran el mismo punto. Aunque no les pase, acuérdense que el primero lo tejimos con dos hebras, entonces hay que pasar por las dos hebras. Ir sacando todos estos. Les decía que si les queda acá alguna hebrita larga, no se asusten porque eso se va acomodando después con el tejido.
Entonces vamos a continuar tejiendo punto elástico, ¿sí? Hasta alcanzar 6 centímetros. Bueno, acá yo ya terminé los 6 centímetros en punto elástico. Bueno, acá yo ya terminé mis 6 centímetros en punto elástico, que fueron 21 vueltas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a cambiar de agujas. Pueden cambiárselas, si tienen agujas intercambiables, lo pueden simplemente desenroscar y cambiar el número de agujas. Yo se los voy a mostrar así, cambiando, como si no tuvieran agujas intercambiables, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando llegamos al último punto, que en realidad es este último punto de la vuelta, paso el marcador y este próximo ya entonces lo empiezo a tejer con mis nuevas agujas. Entonces yo simplemente pongo mi aguja acá bien cerquita y comienzo. Y ahora ya vamos a tejer todo en punto jersey, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando, digamos, esta aguja para que no nos estorbe tanto. Y acá, bueno, acá se me cayó el marcador porque en realidad acá va a ser mi comienzo de vuelta, así que no importa. Entonces acá simplemente termino esto, pongo mi marcador y ya estas agujas las puedo sacar a un lado. Y continúo tejiendo en jersey, o sea, siempre con punto derecho, ¿sí? Y vamos a tejer 12 centímetros. ¿Sí? Entonces acá simplemente yo voy a seguir tejiendo y voy a tejer 12 centímetros de largo. ¿Qué voy a hacer? Voy a anotarme cuántas vueltas van a hacer esos 12 centímetros, así con el otro gorrito, o sea que va a ser la parte doble faz. Vamos a hacer exactamente lo mismo, entonces es mejor tener anotadas cuántas vueltas hicimos acá y cuántas vueltas vamos a tejer en esos 12 centímetros. Bueno, ahora yo ya terminé acá mis 12 centímetros en punto jersey, ¿sí? Tejiendo siempre el derecho para llegar a la altura que necesitábamos, ¿sí? De los 12 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es las disminuciones, ¿sí? Entonces, una vez nosotros terminamos la última vuelta de esos 12 centímetros, que tú lo midas y veas que te mide 12 centímetros, entonces pasas el marcador, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer esta primera, vamos a hacer 9 vueltas de disminuciones. Vamos a hacer una vuelta de disminución, una vuelta de descanso, una vuelta de disminución, una vuelta de descanso, ¿sí? Entonces en realidad son 5 vueltas de disminuciones y 4 de descanso, ¿sí? Entonces esta primera vuelta yo te las voy a mostrar. Vamos a hacer una disminución cada 4 puntos. Entonces esto quiere decir que tejo 4 puntos, 3, 4 y tejo 2 puntos juntos del derecho, así, simplemente, y hago una disminución. Ahora vuelvo a tejer 4, 1, 2, 3, 4 y tejo 2 puntos juntos del derecho, ¿sí? Entonces no importa la cantidad de puntos que tú tengas en tus agujas, ¿sí? No importa, vas a hacer cada 4 puntos una disminución y al final vemos cuántos puntos quedan, y si no nos va a hacer otra disminución, o sea, si digamos hice una disminución y me quedaron 2 puntos, está bien, ¿sí? Así que vamos a terminar esta vuelta haciendo esto exactamente lo mismo, 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución y volvemos. Entonces acá yo ya voy a terminar, me falta 1, 2, 3, 4 y justo me quedan 2 puntos al final, así que acá voy a hacer una disminución, pero no se preocupen si a ustedes no les queda igual, o sea, si acá hicieron una disminución y les sobraron 3, no importa, dejen los 3 normales. Y ahora esta próxima vuelta entonces es de descanso, o sea que la vamos a tejer normal todos los puntos del derecho y volvemos.
Bueno, ahora vamos a hacer la segunda vuelta de disminución, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es hacer una disminución cada 3 puntos, ¿sí? Esto es como una secuencia. Empezamos cada 4, ahora vamos a hacer cada 3, después cada 2, después cada 1 y después todos juntos del derecho, ¿sí? Entonces cada 3, tejo 3 y tejo 2 puntos juntos del derecho. 1, 2, 3 y 2 puntos juntos del derecho. 1, 2, 3 y 2 puntos juntos del derecho. Y así entonces vamos a continuar y vamos a tejer toda la vuelta. Ahora ya terminé la vuelta de cada 3 puntos de una disminución y la que sigue es de descanso de nuevo. Bueno, ya terminé esa vuelta de descanso, entonces ahora vamos a seguir con las disminuciones, ¿sí? Y vamos a hacer una disminución cada 2 puntos. Entonces, tejo 2 puntos y los próximos 2 los tejo juntos del derecho. Tejo 2 puntos y los próximos 2 los tejo juntos del derecho. 1, 2 y los próximos 2 los tejo juntos del derecho. Cuando vean que ya se pone como muy duro tejer porque tenemos menos puntos que cable, entonces a veces conviene sacar el cable por un costadito y queda mucho más cómodo ir tejiendo así, ¿sí? Entonces ahora vamos a continuar así toda la vuelta y volvemos cuando terminemos, ¿sí? Acá ya terminé, entonces vamos a continuar haciendo la vuelta de descanso, ¿sí? Todos del derecho. Y nos acordamos que sacamos cable por un costadito, así es más fácil cuando nos vamos quedando cada vez con menos puntos. Bueno, acá entonces ya terminé esta vuelta de descanso, vamos a hacer la penúltima vuelta de disminuciones. Entonces ahora vamos a tejer un punto y disminuimos en los próximos 2. Un punto y disminuimos en los próximos 2. Un punto. Y así entonces vamos a terminar esta vuelta. Entonces ya terminé esta vuelta, vamos a hacer la última vuelta de descanso, ¿sí? Acá yo ya estoy usando la técnica de Magic Loop, que si no la sabes hacer te la muestro acá en este video que te dejo acá arribita en detalle, ¿sí? Es una técnica que nos sirve cuando tenemos muy poquitos puntos y el cable es más largo, ¿cierto? Bueno, acá terminé esta última vuelta de descanso, paso el marcador y ahora vamos a tejer todos los puntos juntos del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir tejiendo de disminución en disminución, o sea, 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, ¿sí? Acá me queda uno, entonces lo paso para atrás, doy la vuelta, así, paso estos puntos, los de atrás los paso al cable, los de adelante los paso a la aguja y seguimos disminuyendo. Entonces todos juntos, bueno, y si te está gustando este video, te invito a que le des like y lo compartas. También si te gusta el contenido que estoy haciendo, puedes seguirme en mis redes sociales como @sarasecas. Tampoco te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te recuerde todos los videos nuevos que vaya subiendo. Ahora continuamos. Y ahora entonces ya terminamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a sacar esto acá un momentico. Entonces vamos a tener una aguja lanera, las tijeras, ¿sí? Y vamos a cortar una tira larguita, ¿sí? Vamos a enhebrar, ¿sí? Y ahora vamos a pasar por todos los puntos. Entonces yo voy a traer la aguja para este lado, ¿sí?
vamos a tener que partir acá también a sacar hilado porque si no, no nos va a dejar. Entonces acá simplemente volvemos a hacer lo del Magic Loop, ¿sí? Dividimos los puntos y sacamos cable por el medio de los dos. Traemos los puntos a esta aguja y acá simplemente vamos a ir pasando todos los puntos a la aguja lanera. Y terminamos. Jalamos bien, ¿sí? Jalamos bien y volvemos a pasar por todos los puntos de nuevo, ¿sí? Entonces nos volvemos a pasar por todos estos puntos. Jalamos bien para cerrar bien este huequito, ¿sí? Que queda así bien cerradito. Y lo último que hacemos es pasarnos para abajo, ¿sí? Para por dentro del gorrito. Y acá simplemente vamos a esconder. Podemos dejar una tira larga porque acuérdense que va a quedar, o sea, nosotros no vamos a ver esto va a quedar como por dentro del otro gorro que vamos a hacerle. Entonces simplemente podemos hacer un nudito acá y así lo cortamos así medio larguito ahí y listo. Ahora sí, terminamos esta primera parte y este es como el primer gorro. Si ustedes quieren hacer un gorro sencillo lo pueden dejar así, ¿sí? Aunque en realidad no, porque si lo quieren hacer así sencillo entonces no hubieran montado los puntos así de manera auxiliar, sino que la montaban normal con el mismo hilado y simplemente tejían el gorrito y listo, ¿sí? Entonces si lo quieren hacer sencillo no hagan el montaje auxiliar. Ahora vamos a levantar todos estos puntos y vamos a tejer para este lado un mismo gorrito con el otro color que escogieron. Bueno, entonces ahora ya terminamos esta primera parte del gorrito doble faz, ¿sí? Ya sacamos las agujas del número mayor, ¿sí? Que en mi caso eran las 450, ¿sí? Ya dejé mi lado con el que estaba tejiendo. Ahora vuelvo a mis agujas con las que tejí el punto elástico, ¿sí? Que en mi caso son unas 350, y voy a agarrar el hilado, digamos, con el que vamos a tejer el otro gorrito, pero antes vamos a darle la vuelta a este y vamos a recuperar todos estos puntos, ¿sí? Entonces si uno se confunde mucho sabiendo cuál es el punto que tengo que agarrar, simplemente lo vamos deshaciendo y nos vamos pegando de estos punticos, ¿sí? Acá de este es este, ¿sí? Este, y nos vamos agarrando de todos ellos, ¿sí ven? Son estos que quedan acá, como estas hebritas, ¿sí? Nos vamos a ir agarrando de todos, ¿sí ven? Cuando tejemos la primera vuelta en punto todo el derecho es más fácil de distinguir cuáles tenemos que montar a las agujas, pero ya saben que son estas dos tiritas de acá, esta y esta. Ahí estamos. Entonces ya agarré, los voy a contar, tengo que tener los mismos puntos que monté y luego vamos a sacar el hilado. Listo, tengo los puntos y ahora con la aguja lanera me puedo ayudar a ir deshaciendo este montaje de puntos, ¿sí? Entonces simplemente vamos jalando
Bueno, entonces ahora le damos vuelta al gorro y ya vemos que tenemos todos los puntos en la aguja. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta primera vuelta, para poner nuestro color nuevo, vamos a tejer todo del derecho, ¿sí? Siempre hay uno que queda como retorcido, entonces lo arreglamos. Que esta vueltica no va a contar, ¿sí? No va a contar en los puntos, en las vueltas del de elástico. Bueno, entonces después de esa primera vuelta en punto derecho, ya sí vamos a empezar a tejer en punto elástico. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, ¿sí? Y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en esta parte de acá de abajo, ¿sí? Vamos a tejer 6 centímetros acá en punto elástico, luego cambiamos al número de aguja mayor, tejemos 12 centímetros en punto jersey o punto derecho, así sin disminuir, sin aumentar nada, con la aguja del número mayor, 12 centímetros, y luego venimos y hacemos las mismas vueltas de disminución que hicimos anteriormente para cerrar el gorrito. Así que si no se acuerdan bien cómo hacer esas vueltas, devuelven el video a la parte de disminuciones, ¿sí? En la parte de la descripción van a ver que va a aparecer como por minuto en qué parte está cada parte o cada capítulo, y ahí pueden darle clic y las lleva a esa parte del video, ¿sí? Entonces así el video no se hace tan largo porque vamos a tejer exactamente el mismo gorrito pero de acá para allá, ¿sí? Entonces vamos a tejerlo y no se olviden, cuando tejan un pedazo, ¿sí? Un par de vueltas más por ahí, lo que tenemos que hacer es venir y antes de cerrar el gorrito vamos a venir y vamos a esconder estas dos hebras, ¿sí? Que nos quedaron acá antes de cerrar el gorrito acá atrás, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, dejan un par de vueltas más, vienen, esconden estas hebras y ya siguen tejiendo derecho tranquilas, que ya pueden terminar el gorrito sin ningún problema. Pero eso sí es importante, que no se olviden de esconder esto y asegurarlas para que no se les vaya a deshacer el gorro después. Entonces vamos a tejer y al final volvemos para ver cómo nos queda. Bueno, acá ya terminé de tejer el otro gorrito, ¿sí? El que viene pegado es 6 centímetros, como dijimos, en punto elástico con las agujas del número menor. Luego cambiamos a las agujas del número mayor, tejemos 12 centímetros en punto jersey normal, o sea, siempre punto derecho, y luego hacemos las mismas vueltas de disminución que hicimos al otro lado, ¿sí? Y ahí ya terminamos. Entonces, ¿qué nos queda hacer una vez cerramos los puntos? ¿Sí? Tal cual, cortan el hilo, lo vamos a enhebrar y les voy a mostrar cómo vamos a esconder porque pues ya no nos podemos pasar al lado de adentro, ¿sí ven? Entonces simplemente acá lo pasamos las veces que sea necesario para que se cierre bien el huequito, y luego nos vamos a meter para salir, y que no les quede el hilado como por fuera, sino así, y nos vamos a salir por un costadito, ¿sí? Y ahora acá nos vamos a agarrar de la hebrita de adentro del punto. Si ven, acá estoy como en la mitad de un punto y me voy a agarrar de esta hebrita de adentro y ahí voy a hacer un nudito. Un nudito no de estas hebritas así, sino de la que viene adentro, ¿sí? De esta. Y ahí simplemente voy a volverme a meter por ese mismo punto y salgo en alguno más abajo, ¿sí? Y ahí me queda esta hebra por dentro, corto el excedente y listo. Ahora sí terminamos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es guardar un gorrito dentro del otro, ¿sí? Lo guardamos dentro del otro, lo arreglamos bien acá abajo y la idea es que sobresalga un poquito el de abajo, digamos acá en el bordecito, así nos queda
como que se ve el color de adentro acá, o si no lo pueden guardar, pues si no les gusta lo pueden guardar completamente y listo, y que quede así. Pero a mí me gusta que quede como una franjita del color de adentro, ¿sí? Entonces les queda así, y cuando lo quieran cambiar de lado, simplemente lo voltean y vuelven como a arreglar así, y así les queda el gorrito. Acá está esta versión, ¿sí? Y tenemos la otra versión que la hice con este color como que está medio veteadito con blanco y negro y un lila, ¿sí? Entonces tenemos acá ambas versiones del gorrito. Espero que les haya gustado, que hagan muchos. También pueden jugar con los puntos, no tiene que ser siempre punto jersey, pueden hacer algún otro punto que les guste o ponerle trenzas, aunque yo no les recomiendo que sea un punto que tenga mucho relieve, porque como va en doble por ahí no queda tan bien, ¿sí? Pero pueden jugar con algún otro punto. Recuerden siempre que el punto que quieran hacer, el principal, o sea el que van a hacer en esta parte del gorro, tiene que ser la muestra que vayan a hacer para hacer los cálculos, ¿sí? Y si les gustó este video y quieren seguir viendo otros videos, otros tutoriales, otros tips de tejido, pueden ver alguno de estos otros dos videos.